haberlo visto, pero bueno, aquí en el empujón, si usted no lo vio, le tenemos una recreación de esta escena en donde el teacher, aquí es el teacher López Lódiga y Antonio Hopkins, pues están en esta entrevista. Vamos a ver cómo les va. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Los saluda Joaquín López Lódiga. Y le agradezco en este espacio a usted que esté aquí, que esté usted aquí. Es más, le voy a hacer la presentación más breve que he hecho jamás. Y es que mire usted, está con nosotros el gran actor mundial, del mundo mundial, del universo universal, estelar, espectacular, muy chido. Antonio Hopkins, Antonio Hopkins, adelante, ahora sí que lo pases. Caray. Déjamelo ahí, déjamelo ahí. Ahí estás. Muchísimas gracias. Buenos días, muy buenos días. Caray. Hello. Bueno, caray, Antonio. Bueno, Antonio, he recordado, mire usted, por películas como Por tus pujidos nos cacharon, La risa en vacaciones 4, 5 y 6, si no me equivoco, Rápido y Jarioso, La rompecatres, La cuñada incómoda y, por supuesto, su personaje estelar, Hannibal, donde interpreta a la perfección al caníbal de la Guerrero José Luis Calva Cepeda. Antonio, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Good night. Bueno, a ver, vamos a empezar con la entrevista. Antonio, la pregunta que tengo esta mañana: ¿cuál es la perspectiva que como actor tú te planteas ante la disyuntiva de un guión? ¿Qué pasó? I don't understand. No, ¿qué pasa? ¿No escuchas? No, no te da el chicha. A ver, no escucha. A ver, bueno, yo te traduzco. Antonio, Juay de Rito. Yo te pregunto esta vez, Juay de Rito. ¿Derrito? ¿Te derrites? Entonces es que las luces están fuertes. A ver, iluminación, si me puedes checar, dice que se derrite porque las luces están fuertes. Entonces, a ver, ¿tienes calor? Tienes calor, ¿verdad? ¿Tienes calor? What? Sí, ¿Qué dices? Perdón. Sí, que sí, you have calorization. You have calorization. Hot. Hot. No, thank you. No, si estás caliente, hazte para allá, Joaquín. No, espérate, Antonio, hot you. Digamos, o sea, I negation your calorization. Yo no logro entenderte, creo que usted debe masticar más el inglés porque de plano habla peor que Sammy y el Miguel Luis. Entonces, debes de ir a una escuela a aprender inglés porque la verdad es que yo no te entiendo nada, no te entiendo absolutamente nada, Joaquín. A ver, vamos a pedirle un favor aquí a la producción, a ver si le pueden arreglar el micro, porque yo no sé qué está diciendo, pero a ver, el micro, por favor, sí te encargo. Hoy mismo te va, chiquito, te lo juro. Pero bueno, esto no vuelve a pasar. Pero bueno, sigamos con la entrevista, último día que hice, Felito, Pero bueno, vamos a seguir con la entrevista. Y la pregunta que te hago esta mañana, Antonio, la pregunta que te hago. Pollito chicken, gallina gen, lápiz pencil y pluma pen, my carry red. Yes. Sí. Caray. Sigue sin servir, ¿verdad? A ver si lo pueden checar, por favor. Bueno, no importa, mira, yo afortunadamente mastico muy bien el inglés. Y quisiera decirte, ya para cerrar. Mi querido Antonio. What's your name?
What's your name? Algo pasa raro, Joaquín. Estás como fumado o algo, Joaquín. No te entiendo nada, No te entiendo y me haces enojar, Joaquín. Me haces enojar. Ya me tengo que ir. Ya me tengo que ir. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Thank you. Quisiera antes que nada cerrar y decirte, Antonio, verdaderamente you are an exemplation for the Todation of the Mexicans. Todation Mexicans. De verdad, thank you por stay aquí conmigo. Muchísimas gracias, esto es todo por hoy. Y les juro que ruedan cabezas aquí de producción. Ni piensen que me voy a quedar así. Y ya, ni siquiera voy a poner, para que sepan, hoy no voy a poner las mangas del chaleco, O como le digo yo, the mangs of the chaleco. Pero bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenos días. Perdóname, es que fue por correspondencia. Ahí dejamos esta escena. Vámonos con María del Valle para que siga usted informándose. Este es el empujón de María. Adelante. Qué bueno que continúa con nosotros y recuerde que este día no circulan los vehículos con terminaciones 3 y 4 engomado rojo. Ahora lo dejo con este empujón informativo. Véalo.